Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Ateneo del Comité de Pediatría Ambulatoria de SAP Córdoba. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema de los controles y estudios de seguimiento en niños con síndrome de Down, un capítulo que habitualmente solemos más o menos manejar, pero que las actualizaciones siempre nos nutren y nos permiten un proceder más acorde a lo que los chicos necesitan. Por lo tanto, hemos decidido incluir esta temática en la reunión del día de hoy. Y para esto contamos con el placer y el privilegio de la presencia de la doctora Andrea Chirino, que es una referente en genética médica y es también la secretaria del Comité de Genética de SAP Córdoba. Así que, Andrea, nuevamente es un placer compartir con vos estos espacios digamos, aclaración de concepto y profundización de procederes para que de esa manera podamos los pediatras tener un ejercicio profesional acorde a las necesidades de este tipo de pacientes. Así que gracias nuevamente por estar y te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Polakov, por la invitación. Realmente un placer poder convidar y decir lo que es lo mío, que es la genética, y también estando dentro de esta institución madre que es la Sociedad Argentina de Pediatría. Así que un placer estar hoy con ustedes. Hoy me invitaba el doctor a contarles lo que es el seguimiento del paciente con síndrome de Down, pero siempre recordando un poquito, próxima, porfa, de lo que es la genética médica. La genética médica es una especialidad, antes estábamos dentro de la pediatría, pero nos independizamos, que hace al diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento de cada uno de los pacientes que nos llega. Esto hace a lo individual, familiar y poblacional. ¿Qué significa esto? Cada vez que nosotros diagnosticamos un niño o un adulto, automáticamente el resto de la familia empieza a preguntar: ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué pasa? ¿Cómo sigo? Y sobre todo algo que nos atañe a los pediatras es: ¿cómo lo controlo? ¿Cómo puedo cuidar de este niño o de este adulto con una patología genética? Porque lo que buscamos actualmente no es llegar ya en esa prevención terciaria que es la rehabilitación, que en el paciente genético está, pero siempre es llegar antes que aparezcan otras patologías, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo puedo cuidar de ese niño que tiene, en este caso, síndrome de Down? Próxima. La alteración que nosotros vamos a ver hoy está dentro de uno de los tres grandes grupos de la genética, que son las alteraciones numéricas o estructurales de los cromosomas. Estos son las anomalías cromosómicas. Los otros dos son las enfermedades génicas, que dependen de los genes, y lo multifactorial, que es una asociación de gen y ambiente. Próxima. Cuando hablamos de enfermedades cromosómicas, estas se pueden detectar ya en el momento del embarazo. O sea, muchas veces podemos tener una madre que nos viene a control de otro niño y dice: doc, me dijeron que tenía una translucencia nucal aumentada, o tenía un ductus arterioso anómalo, o los huesos propios de la nariz no están presentes. ¿Qué significa esto? Estos son pequeños detalles que uno ya puede saber de un niño que tiene esta patología, que es el síndrome de Down, a partir de la semana 11 de gestación. O sea, ya nos pueden preguntar: mira, doc, me avisaron que tiene los huesitos de los brazos largos más cortos, una rizomelia, que así se llama en genética, o el fémur es más corto. ¿Qué le puede pasar a este bebé? Y ya es un dato que nos está diciendo que este bebé viene con alguna malformación y esta se asocia al síndrome de Down. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de un screening, y como screening después tiene que ser corroborado, y hay dos formas: o sigo en la evolución del paciente en el embarazo viendo si aparece alguna otra cosa, o podemos hacer una punción de vellosidades donde voy a detectar al 100% qué es lo que tiene, si es algo cromosómico o no. Próxima. Entonces, para entrar ya a lo que es el síndrome de Down, un poquito de historia, es que lo describió el jefe de esto, que se llamaba Landon Down. Era un médico que en 1866 hizo la descripción clínica. Él observaba que la mayoría de estos niños eran de talla baja, tenían las comisuras de los ojitos hacia arriba, tenían un pliegue único en las manos y
algunos tenían alterado entre el primero y el segundo ortejos. Los decimos ortejos, los dedos de los pies, que también lo conocen en la ecografía como presentación de sandalia o havaiana o chinela para la presentación para explicarle a los papás. Pero recién en el año 1959 descubrieron que habían 47 cromosomas y no los 46 que debíamos tener. Y por eso que se conmemora esto el día, ¿qué día? El 21 de marzo, porque es los cromosomas, 21, y el 3 porque en vez de tener 2, hay un tercero dando vuelta. Por eso el 21 de marzo es el día de la conmemoración y se utiliza esas medias, ambas diferentes, que uno se pone, porque habla de que somos distintos pero iguales. O sea, tenemos que ser incluidos en este mundo. Ahí la frecuencia habla de 1 en 650, pero acá viene una cosa que es muy importante, que es poder hacer la prevención ya desde cuando uno decide esa procreación responsable. ¿Por qué? Porque la frecuencia que uno tiene en la Argentina es de 1 en 500, a los 37 años 1 en 350, a los 40 es 1 en 100 y cuando tengo 45 1 en 12. O sea, en este momento donde las familias se planifican cada vez con más tiempo, pero más tardíamente, es donde encontramos mayor cantidad de niños con síndrome de Down. La frecuencia es una prevalencia de varones de 3 a 2 por mujer y tienen un peso de 2,9 kilos. O sea, cuando uno va viendo en esta ecografía cómo va haciendo el crecimiento, uno ya va teniendo pequeños detalles. Próxima. Cuando quieran pararme, me avisan y lo conversamos. Lo importante de esto es que sea dialogado. Bueno, esos síndromes, como todos, tienen características y esto puede ser desde lo prenatal. El aumento de la translucencia nucal, ese cuello aumentado de grosor que más de 2,5 ya me está diciendo, ojo, fíjate que puede ser algo. Y ahí empieza dar vuelta de los padres, a ver, hago una punción, me quedo con esto, lo controlo ecográficamente, ¿cómo hacemos? Y empezamos el asesoramiento, que es el contarle a la familia cómo estamos parados enfrente de esta patología. La atresia duodenal, el canal auriculoventricular, el fémur y húmero corto, que para nosotros genetistas se llama rizomelia, y esta hidropesía fetal porque hay un aumento, un edema que se nota ya ecográficamente. Próxima. Cuando nace este niño lo vamos a tener hipotónico, pero ojo, porque esta hipotonía hace también a que si ha sido muy importante tengamos ese pliegue único en las manos, pero podemos tener los 3 pliegues. Eso significa que el niño se movió en la panza. Entonces hay características que son propias, por ejemplo, la braquicefalia, esa cabeza chata, pero el pliegue en la mano puede no estar. Como también podemos encontrar personas que tienen un pliegue único y no tener síndrome de Down. Por eso que es una característica de varios signos que nos van diciendo, bueno, la sumatoria de esto hace al niño con síndrome de Down. Pero la hipotonía va a estar de alguna u otra forma en mayor o menor medida. Una fase característica que uno siempre dice que es de chinito, y por eso que le dicen los chinos, porque las comisuras de los ojitos son hacia arriba, y cuando llora es importante esa comisura hacia abajo. Entonces, si uno hace tipo caricatura, es como los palitos chinos, ¿sí? Las manos cortas, la clinodactilia, que es la incurvación del quinto dedo hacia adentro, y la diastasis entre los dedos de los pies, entre el primero y segundo, y siempre en todos ellos hay retraso mental que va de moderado a leve. Próximo. Las cardiopatías congénitas, esto es para que ustedes vayan viendo las características que tiene el niño, pero después vamos a detenernos bien la frecuencia con la que uno va haciendo esos controles, con la cual vamos controlando la evolución del paciente, ¿sí? Las cardiopatías, 1/3 de ellos lo van a tener y ya vamos a ver cuál es la más frecuente. Si uno lo ve, a mayor cantidad de signos que tienen su dismorfología es el fenotipo, es la cantidad de enfermedades o enfermos, patologías graves que puede tener, o sea, una cardiopatía o una alteración a nivel cerebral, la leucemia, ¿sí? Entonces, más características del fenotipo encuentro, más alteraciones mayores voy a tener. Además, estos pacientes tienen un aumento de riesgo a leucemia, y si es una leucemia congénita tiene muy mal pronóstico.
La mayoría de todos los pacientes que he visto, leucemias precoces, leucemias en el primer mes de vida, es altísimo riesgo para mortalidad. Una senilidad prematura, y esto también está asociado con el Alzheimer. Y oh sorpresa, en los centros de investigación donde estaban haciendo Alzheimer, dijeron, bueno, ¿dónde encontramos el gen del Alzheimer y cómo podemos encontrarlo? Entonces, agarraron un grupo de pacientes y dijeron, ¿quiénes hacen senilidad prematura? El paciente con síndrome de Down. Entonces, averiguamos si en el cromosoma 21 está ese Alzheimer, y ahí lo encontraron, y ahora están trabajando para hacer terapia génica sobre la senilidad prematura y el Alzheimer, con muy buenos resultados en donde se están haciendo estos estudios. Y ya no es como antes, que uno decía, bueno, 20, 30 años es la sobrevida, sino que tenemos un promedio de 50, 55 años de vida. Próximo. Este es nuestro niño con síndrome de Down. Fíjense los ojitos bien achinados. Esos pliegues únicos que están a la izquierda abajo, y eso habla de la hipotonía, eso habla del movimiento que tuve dentro de la panza. Y eso para todos nosotros. Mientras menor movimiento, menores rasgos, porque todo lo que somos por arriba es lo que tenemos por abajo. O sea, unas piernas buenas significa que hubo movimiento en la panza, unas piernas hipotróficas, hipotónicas, significa que el bebé no se movió. Y eso, signos neurológicos o signos de espinas bífidas. Esa diastasis del dedito que le dicen pie simiano también tiene que ver con esta característica. Y tiene una característica que aprendí por quien hice genética, la doctora Adriana Echegaray, que le decíamos signo AE por ella, es que si ustedes les ven las uñas desde el lado de la palma, a diferencia de cómo la cortemos, es un dato muy simple, pero están en todos ellos, la uña hace piquito, ¿sí? Es como un triángulo. Eso no se ve en ninguna otra de las malformaciones, ningún otro síndrome. Entonces, uno se corta la uña como la quiera, con las uñas en la boca, como sea, pero siempre va a quedar redondeada. En cambio, en el bebé con síndrome de Down es un triangulito cada uña. Entonces la doctora le puso signo AE, signo Adriana Echegaray. Próxima, por comentarles, porque es nuestra, es de Córdoba, aunque es nacida en Entre Ríos. Fíjense la hipotonía, fíjense ese cuello ancho, y esa translucencia nucal aumentada que nosotros vemos. Cuando nosotros vemos una translucencia de 3.5, 4, estamos pensando en un niño con síndrome de Down. Después vemos la evolución que sigue en esa ecografía y en ese control de hasta que nace el bebé. Próximo. Y acá la pregunta es, ¿y si tengo ese fenotipo, esa cuestión física, para qué le hacemos el cariotipo? Y a pesar de todo, es el único síndrome que yo no necesito describirlo. En los otros pongo braquicéfalo, hizo el onfalocele, encefalocele, tuvo una holoprosencefalia. Acá no, acá uno pone síndrome de Down y todos nosotros ya tenemos evocado esa imagen. Es el único síndrome, como les digo, que no necesita descripción. Acá le hacemos el cariotipo porque es muy importante cuando uno quiere responder esas preguntas que los padres nos hacen, que son tres. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue la historia? ¿Y qué va a pasar si yo tengo más hijos, mis otros hijos tienen hijos? Y esta tiene que ver, esta citogenética, este estudio tiene que ver con dos respuestas, que es ¿qué pasó y cómo va a seguir la historia cuando tenga descendencia? Nosotros sabemos que el 95% de los niños con síndrome de Down son, entre comillas, casualidad. Esto se debe a una falta de disyunción meiótica, o sea, en la más esencial, más primitiva tiempo de embarazo, primer día diríamos, primer momento, ahí uno de los cromosomas 21 se pegó al otro y no se separó. Y eso tiene mucho que ver cuando hablamos de prevención, de decir, no solamente se toma el ácido fólico para prevención de defectos del tubo neural, sino que también sabemos que se toma el ácido fólico para mejorar la parte distal del cromosoma que se llama telómero y hacer que se pegoteen menos estos cromosomas y no haya tantas trisomías. O sea, tenemos otra ventaja de tomar ácido fólico en forma preconcepcional, evitar esta falta de disyunción. Entonces, evitaríamos también estos niños con síndrome de Down con el ácido fólico. Y esto hace que uno piense que las trisomías 21 homogéneas y libres son el 95%, pero queda un 5% restante que es por translocación, o sea, dos cromosomas pegados.
un 13 con un 21, un 14 con un 21, un 15, un 21, 21, que es lo más grave que podemos encontrar, porque significaría que ese hombre o esa mujer que tenga esto, cada vez que vaya a tener su hijo, van a ser con síndrome de Down. Y nos pasó en el neonatal, nos llegó una parejita muy joven, con un bebé recién nacido con síndrome de Down, le hacemos el cariotipo, el bebé tenía, sí, los 3 cromosomas 21, pero 2 de ellos pegados 21-21. Cuando pasa esto por translocación o en mosaico, automáticamente pensamos al resto de la familia de estudiarlos. Eso es la importancia de esto. ¿Esto se vuelve a repetir o no? Estudiamos a esta familia, a esta pareja. La mamá tenía 46 XI, pero el varón tenía 45 más el 21. Estaban los dos pegaditos. Entonces, ¿qué pasaba? Este varón con los dos 21 pegados, cada vez que tenía hijos, el 100% de esa descendencia iba a volver a tener. Entonces, le explicamos esto. A los 2 años nos aparecieron con otro embarazo y lamentablemente otro bebé con síndrome de Down. Y en ese momento él nos dice, ¿y si la cambio? No, si la cambia va a pasar lo mismo. Él decía, si la cambio a mi cónyuge, capaz que yo mejore. No, él tenía la translocación 21-21 y él, por más que cambiase a la pareja, volvería a tener otro niño porque esos dos cromosomas están pegados. Por eso la importancia de la citogenética, de ver qué pasó en estos niños, a pesar de que su fenotipo sea tan frecuente y tan obvio para la población, pero no es obvio cuando nosotros tenemos que decir qué pasó, cómo vino ese cromosoma extra. Y una cosa que siempre vemos es que uno lee, el mosaico es más leve. No. El mosaico no es ni leve ni malo. La cuestión acá es la forma de heredarse, que es el riesgo para el resto de la familia. Pero para ese pacientito, tenga el que tenga, hay que rehabilitar. Tenga el que tenga, puede tener o un retraso mental leve o moderado severo. Por eso que es importante la rehabilitación y ahora lo vamos a ver cómo. Próxima, Doc. Estos son los cromosomas, esto es lo que nosotros vemos al microscopio, esto es lo que nos fascina a los genetistas y uno dice, bueno, y decime dónde están las cosas. Bueno, ese cromosoma chiquitito que uno ve entre los dos cromosomas grandes, ¿sí? Esos que tienen puntitos, que son los satélites, esos son los 21. O sea, la información tiene que llegar en forma correcta, ni más ni menos. Es lo que creemos todos que tenemos la información correcta, porque en realidad todos venimos con fallas. Próxima. Próxima. Y también se pueden dar embarazos gemelares con un bebé con síndrome de Down y otro no, que no son los univitelinos, sino bivitelinos. Entonces, acá está eso que nosotros como argentinos decimos siempre, están los gemelos y los mellizos. Estos serían mellizos, ¿sí? Por eso la importancia de ver cómo llegó ese cromosoma extra. ¿Llegó por casualidad, o sea, la falta de disyunción, o tenemos algún riesgo de que esto se vuelva a repetir? Próxima. Y entonces uno dice, bien, eso a modo de introducción, a modo de pasar rápidamente y controlarnos qué pasó. Nosotros como pediatra, porque también soy pediatra, ¿cómo vamos a controlar a ese niño para darle bienestar, para darle calidad de vida, para dar todo lo que se merece? Bien, con las evaluaciones regulares. Todo niño, como cualquiera de nosotros, tiene que tener su control de crecimiento y desarrollo. No porque tenga síndrome de Down va a tener algo diferente, no. Es un niño igual a todos. Entonces, ese control de crecimiento y desarrollo que lo hacemos con las pautas que nos indica la SAP, de los controles mensuales, bimensuales, trimestrales, todos tienen que tener la misma característica. Pero hay ciertas cosas que como paciente con esta patología tienen extra. Entonces, van a recibir una atención especializada en algunas cosas, ¿sí? Algunos controles extras que el resto de los niños no tiene y este sí lo va a tener, pero todos tienen que tener su control de crecimiento y ya vamos a ver las vacunas y todo lo que necesita. Cuando estamos en ese control de seguimiento de crecimiento y desarrollo, una de las cosas muy importantes son los hitos del desarrollo. O sea, ¿qué va a marcar esto? Nosotros lo vamos a ir controlando y apenas este paciente salga de la línea que corresponde a su hito de evolución,
lo ponemos en rehabilitación. Aproximadamente, ¿en qué fecha lo ponemos en rehabilitación? Aproximadamente a los 4 meses. Porque los primeros 3 meses el niño necesita esa apachuchada, ese cariño, ese hablar, ese conversar, y además es un bebé que tiene que dormir porque está en crecimiento. La única cuestión donde se permite hacer una estimulación más precoz es si en la parte de fonoaudiología, la parte de lactancia, de la succión, tiene tanta hipotonía que no lo puede lograr. Entonces se lo acompaña para lograr esa mejora en la succiodeglución. Si el niño tiene la capacidad de realizarlo, hasta que no tenga 4 meses, se queda en el seno familiar. Y yo siempre digo, si hay otros hermanos, son los mejores estimuladores porque es el hermanito que viene, lo toquetea, lo agarra. Mientras tanto, el niño va creciendo en ese hogar. Con respecto a, no solamente se hace el control y desarrollo en las medidas de crecimiento, sino que también tenemos que acompañarlo en las necesidades de aprendizaje y también en la cuestión de acompañar a la familia en estar con este niño diferente a lo que uno esperaba tener, que es lo que nos relatan los padres. No es lo que esperaba, realmente no es lo que esperaba, hay que comprenderlo. Que tengan la ansiedad, que tengan negación, que lloren, que patalen, hay que dejarlo a los padres porque eso significa que, y para mí me da tranquilidad que el padre, la madre, entendió que necesitamos controlarlos y acompañarlos. Cuando un padre viene y me dice, estoy bárbaro, estoy perfecto, no hubo esa comprensión para que el niño necesite y tenga todo lo que tenga de la rehabilitación a posteriori y todo lo que necesita de trabajo. Próxima. Y entonces vamos a ir viendo los problemas donde nosotros tenemos que hacer hincapié y después cómo los vemos. Las cardiopatías congénitas. Fíjense, tenemos un 40-62% de que este niño va a tener una cardiopatía, por lo tanto, necesitamos hacer el control cardiovascular al momento del nacimiento. O sea, es como una entrada, ahora que estamos todos con Colapinto, es una entrada a boxes y empezar a controlar de arriba abajo, ver cómo está y después hacer el seguimiento. En eso, lo primero que vamos a buscar es el canal aurículo-ventricular, que es la patología o la cardiopatía específica del niño con síndrome de Down. Después tenemos 6B, 6A, pero la específica es el canal aurículo-ventricular. La hipotonía en el 100% de los pacientes. El retraso del crecimiento en el 100%, por eso que uno dice, viene bien creciendo en la panza, en el útero, y al 6.º mes clavó frenos y ahí empezó a haber un crecimiento un poco menor. Y por eso el peso menor que va a tener al nacimiento. Y después, en la medida que va creciendo, uno dice, no va con las tablas que uno espera del otro niño. No, y por eso tenemos tablas específicas del niño con síndrome de Down, de crecimiento, tanto femeninas como masculinas, y tenemos las propias argentinas. Eso también vale para Turner y vale para acondroplasia. Por eso que tenemos que controlarlas y seguir ese control de crecimiento en base a las tablas que tienen de ellos. Porque si no, vamos a angustiar a la familia y vamos a decir está bajo de peso, bajo de talla, y la preferencia realmente es que esté un poquito por debajo de la tabla, porque necesita con esa hipotonía manejar un cuerpo que le va a costar un poco más. El retraso mental, fíjense en el 97%, y esto ya lo vamos a ver en una circunferencia, tenemos leves, moderados y muy pocos severos. Alteraciones de la audición, son hipoacúsicos. Es más, les cuento una intimidad, yo hice mi especialidad en Brasil y la pregunta que fallé, la pregunta que me hizo el profesor Decio Brunoni fue ¿cuál de las patologías era la más frecuente? Y allá la patología más frecuente, que la tienen estandarizada, es la hipoacusia. Entonces, ¿cuál es la patología superior a la cardiopatía? Es la hipoacusia. Y eso es muy importante. Si yo no escucho, no aprendo. Si no aprendo y sé hablar, tampoco sé escribir. Entonces, una serie concatenada. Entonces, el control auditivo, ¿sí? Pero también tenemos esa cuestión, ¿y en qué momento lo mando a hacer las autoemisiones acústicas? Y yo esperaría después de los 3 meses, no lo hago en mis pacientes de seguimiento, no lo hago inmediato y tiene una razón. El conducto auditivo del bebé es muy pequeño y es mucho más pequeño en el niño con síndrome de Down. Entonces, la onda ecográfica, el eco que hace,
en la autoemisión no rebota bien y siempre tengo problemas cuando se hacen muy precoces estas autoemisiones. O sea, personalmente las hago a partir del tercer mes. Entonces tengo menos riesgos de falsos, ¿sí? Positivos de pérdida de auditiva, que después los tengo que mandar a hacer potenciales evocados auditivos y todo. Entonces, al niño con síndrome de Down, después de los 3 meses, también por esa característica del conducto auditivo más pequeñito. Errores a nivel todo lo que es oftálmico, por eso la catarata, el control visual desde muy pequeño para saber si hay algún problema de refracción o no. Las anomalías vertebrales son pocas, pero eso ya lo vamos a ver en el control de seguimiento. Hay que hacer una radiografía en hiperextensión y ya lo vamos a ver en qué tiempo, porque cuando empieza a caminar puede hacer la subluxación de primera y segunda vértebra cervical. Las alteraciones tiroideas, el 45% de ellos. Sobrepeso porque les gusta mucho estar sedentarios y con la patología actual que es el celular, les encanta estar atrás de un celular y no hacer ejercicio físico, por eso el sobrepeso. Trastornos convulsivos, un 5 a 10%, y esto hay que tener cuidado porque en los primeros meses de vida se da el famoso síndrome de West, donde hace pequeñas sacudidas y los papás dicen, tiene sustitos. ¿Cómo que tiene sustito? Y hay sustito. ¿Y qué sustito? ¿Cómo hace? Y hace así, y eso puede ser un síndrome de West que tiene tratamiento y que tiene muy buena evolución cuando uno los toma a tiempo. Las demencias prematuras, con esto que tuvimos la pandemia y que muchos y todos estuvimos encerrados, muchos de ellos degeneraron muy rápidamente e hicieron demencias muy prematuras por la falta del contacto con otros pacientes, con otros familiares, estaban encerrados y no podían tener su vida cotidiana. Los problemas dentales, acá las caries son del día a día, ya vamos a ver la necesidad del odontólogo, porque eso también hace a que tenga después otras lesiones y las endocarditis bacterianas. ¿Qué pasa? El paciente con síndrome de Down tiene una característica que es muy poca la calidad de saliva. Al tener muy poca saliva, hace mayor cuestiones bacterianas y eso hace que la dentadura del paciente sea de muy mala calidad. Entonces, algunos odontólogos pregonan el masticado de algún chicle bajo contenido de azúcar, sobre todo antes de irse a dormir. Son tratamientos que uno dice, ¿cómo? ¿Le estás dando chicle? Y sí, porque esa masticación hace que haya una mayor salivación y eso haya un blanqueo de la boca y haya menos caries. La disgenesia gonadal, los varones no pueden tener hijos por 2 motivos. Tiene un bajo contenido de espermatozoides, son casi azospérmicos, y además, por su propio retraso, la posibilidad de conseguir pareja es casi nula. Y las mujeres sí pueden tener hijos, donde salen un 50% de hijos sanos y un 50% con trisomía 21. La enfermedad celíaca, por la cual ya vamos a ver cuándo se tienen que hacer los dosajes para los anticuerpos. Y la última, la apnea obstructiva del sueño, que es muy característica por el sobrepeso que tienen los pacientitos y además las adenoides que son de mayor tamaño. Próxima. Acá para la cuestión del desarrollo psicomotor, fíjense que tenemos muy pocos con retraso mental, o sea, sin retraso mental, y la mayoría de ellos tienen un retraso mental leve o moderado. ¿Sí? Es como para ver la calidad que tenemos. Nosotros, como estadísticas propias, todas estas son estadísticas mexicanas o españolas, nosotros tenemos muy pocos trabajos hechos en nuestra población. Sería una buena forma de hacer, puede ser a través del comité de pediatría ambulatoria o de jóvenes pediatras que podríamos recolectar y hacer algún seguimiento de niños con síndrome de Down a ver cómo es nuestra población. ¿Sí? Estaría bueno. Pero muchos de los datos que tenemos son españoles o mexicanos. Próxima. Bien. Y en cuanto empezamos a ver cómo es esto de los controles y el seguimiento. Primer parte que dije es, todo niño tiene que tener su control de crecimiento y desarrollo. Entonces, acá vamos a empezar a ver
Fíjense que siempre hay una media de unos 3 a 4 meses de diferencia, ¿sí? Entonces, el niño a los 3 meses, el estándar, el 50% de nuestros percentilos tiene que hacer ese sostén cefálico. El niño con síndrome de Down lo va a hacer a los 6. El control a los 6 meses. La reacción de apoyo lateral es a donde apoya la manito a los 12. O sea, fíjense, esto es la media que vamos a tener, ¿sí? Para nuestros pacientes con síndrome de Down. Por eso, a los 4 meses no tenemos que esperar a que el niño no se siente, sino que ya a los 4 meses lo colocamos en la rehabilitación. Esa rehabilitación es, no por decir obligatoria, pero es importantísima que la hagan todos los niños que tienen alguna patología, ¿sí? Genética, en este caso síndrome de Down, y debe ser reconocida por tanto las obras sociales como por el Estado a través de un certificado que se llama Certificado Único de Discapacidad, que es la ley que lo ampara, es la ley 24901. O sea, paciente que tiene síndrome de Down, que es corroborado por la Junta de Discapacidad y se le suma el certificado del genetista con el cariotipo confirmándolo, habilita a que tenga esa rehabilitación, ese acompañamiento de especialistas, como le dije, el acompañamiento general del pediatra, pero después de especialistas a nivel de fonoaudiología, psicomotricidad, psicología como ayuda a los padres, y luego en la parte escolar, el apoyo escolar con el maestro integrador y psicopedagogía. O sea, tenemos que acompañar a un paciente para que éste sea un individuo que sea capaz de estar solo y acompañar, o sea, ser independiente en sus funciones, dar calidad de vida. Entonces, no tengo que esperar a que el paciente me diga no puede gatear, no. Ya desde los 4 meses lo estoy acompañando para que logre ese gateo lo más precozmente posible, pero sabemos que tiene un delay en relación a los otros pacientes. Próxima. Con respecto a las cardiopatías, como les decía, estas son las más frecuentes. Próxima. Y los problemas médicos que yo voy a ir encontrando, sobre todo con esto de las apneas del sueño, las alteraciones del sueño, y esto es porque el paciente tiene esta tendencia a ser hipotónico, al ser hipotónico no quiere movilizarse, come un poco más y hace sobrepeso. Entonces, esas apneas del sueño son el 45% del 100. Puede tener esta inestabilidad de primera y segunda vértebra cervical, que está asociado, si ustedes lo ven, no solamente la hipotonía, sino la hiperlaxitud, la escoliosis, la subluxación de la rótula, las deformidades del pie con los pies planos y las infecciones. Y ustedes fíjense cada una de las patologías que podemos encontrar que ya la habíamos nombrado recién. Próxima. Entonces, vamos a las recomendaciones. ¿Cómo lo debo seguir? Control de crecimiento y desarrollo, como nos dice la SAP. ¿Con qué? Con las tablas propias que tiene el niño con síndrome de Down, tanto para nena como para varón, en talla, peso, perímetro cefálico, ¿sí? Entonces, esas tablas las pueden encontrar en el libro verde que tiene la SAP. Tenemos que hacer una determinación en forma anual de las hormonas. Acá es sumamente importante que el screening neonatal de la TSH, el T4, esté presente. ¿Por qué? Porque yo tengo un niño que puede ser hipotiroideo y si es hipotiroideo pierdo el 50% más del coeficiente intelectual. Y eso lo hago una vez en forma anual hasta los 5 años y después lo puedo hacer cada bianual o trianual, ¿sí? Pero hasta los 5 años, donde está el máximo desarrollo que tiene el niño, tiene que ser en forma anual. Controles cardiovasculares. Que el paciente no tenga una cardiopatía al momento del nacimiento no significa que no la pueda desarrollar, porque yo después, a los 18 días, tengo nuevas alteraciones en ese bebé y puedo tener algunas alteraciones electrocardiográficas más adelante. Entonces, control anual. Pero acá nosotros estamos acompañados también por algo sumamente importante que no es solamente el control de crecimiento que lo tomábamos hasta los 6 años, sino que después estos niños también están en la escuela. Entonces tenemos el CUS. Entonces les pido que no firmemos ese CUS con todas las cosas y uno dice, ah, bueno, el cardiovascular te lo firmo, torrino te lo firmo, audiometría te lo firmo.
y le pongo el checklist nosotros, sino que lo derivemos al especialista porque pueden haber cosas que necesitemos la ecografía y eso lo tiene que hacer el especialista. Controles odontológicos a partir de los 6 años. Mientras tanto, estuvimos haciendo lavado, la limpieza del niño, como cualquier otro a los 6 años, lo metemos a hacer al control odontológico por esta posibilidad de mayor cantidad de caries y además porque el paciente ya va a tener una dentadura que va a ser la real, la que queda, la permanente, entonces hay que controlarlo. Y la maloclusión, porque ¿qué pasa? La articulación está con la hiperlaxitud y entonces va y viene esa oclusión de la articulación temporomandibular y puede hacer el trismus, puede hacer ese famoso, ¿cómo se dice? La mordida anormal. Entonces dicen, es parásito, la abuela viene y dice, che, es parásito, no, tiene maloclusión por la articulación temporomandibular. Eso es el control anual con el odontólogo a partir de los 8 años. Los controles de hipoacusia. El niño tiene que ser controlado dentro de los primeros 6 meses, sugerencia a partir del tercer mes con la automisión acústica y después hacer los controles una vez al año porque puede hacer una pérdida auditiva. Controles de celiaquía. Eso también. La mayoría de estos niños pueden hacer una celiaquía, por lo tanto se recomienda los controles de los anticuerpos una vez al año, ¿sí? Y después, llegando a la adolescencia, vas a hacerlo bianual. Personalmente es complicado a veces pedir los controles de los anticuerpos. Tengo la posibilidad de pedir los HLA, o sea, la susceptibilidad de ser celíaco con el DQ2 y el DQ8 y ponerlos en forma preventiva en un tratamiento de una disminución de las harinas, trigo, avena, cebada, centeno, lo que hace que el niño tenga mejor capacidad en su control digestivo y no solamente eso, sino que se está viendo que estas harinas y en estos niños con síndrome de Down que tienen mayor posibilidad de hacer trastorno de espectro autista, esas harinas son medias tóxicas. Entonces, el paciente, al tener un control de ese tipo de harina, y hay muchos estudios científicos que lo están avalando actualmente, hace que tengan menos movimiento, menos hiperquinesia, menos déficit de atención y tenga una mejor evolución tanto en lo escolar como en lo familiar. Menos berrinches, menos trastornos de ansiedad. Entonces, eso también se está viendo. La alimentación, esa alimentación saludable que estamos pregonando es importantísima. Y sí, a partir del tercer año de vida, hacer una radiografía, ¿sí?, de la columna cervical en hiperextensión en forma lateralizada para ver si existe la posibilidad de subluxación de primera y segunda vértebra cervical porque aumenta el riesgo de el chicotazo cuando empieza a caminar. Y en relación a las vacunas, tienen que ser vacunados para todo. O sea, no tenemos un calendario específico para ellos, pero todas las vacunas del calendario de nuestro país deben ser colocadas. Próxima. Agradecerles. Eso es mi mail, mi Instagram y mi teléfono por cualquier duda. Y fíjense, acá al lado hay un chiste que es un McBaby, como un McDonald's. Está el empleado clonado del mes y los combos. Y eso para decirles que existe la posibilidad de todo actualmente. Existe la posibilidad de elegir qué condiciones podemos tener y qué condiciones no. Y eso ya es muy importante la cuestión de la bioética, o sea, también en la genética el control de lo que podemos hacer y los diagnósticos también tiene que ver con la bioética. Así que muchísimas gracias por la invitación. Cualquier necesidad de contacto, estoy a expensas de lo que ustedes necesiten, así que muchas gracias. Bueno, voy a salir de acá. Bueno, Andrea, muchas gracias a vos por tu presentación, que realmente muy, muy clara, muy didáctica y detallada. Así que, bueno, abrimos un espacio de preguntas, a ver algún concepto que necesite ser aclarado o algún aporte que quieran realizar.
Yo te voy preguntando hasta que aparezca en todo caso alguna referencia de los colegas. ¿Algún tema respecto de cirugía plástica en niños con síndrome de Down? Que también, digamos, ha sido un capítulo en algunos lugares, digamos, desarrollado y quería saber tu opinión al respecto. Mira, nosotros hemos visto que han hecho de todo, sobre todo también con el cuello, esa translucencia nucal que después se transforma en este higroma de la corrección, los ojitos que han querido cambiar, pero en realidad es la característica física de cada uno y es como esa estética que uno quiere cambiar, pero es parte de lo que es el síndrome. No se recomienda, cada uno tiene nuestra característica, cada uno tiene su característica y no por lo que impacta en el adulto va a cambiar en esa persona. Yo he conversado con muchos de los pacientes que ya son más adultos, más grandecitos, y ellos están contentos con su forma. O sea, el problema es el adulto, el problema es del otro que no lo puedo encontrar o todavía no aceptó lo que pasó. Yo tengo amigas que tienen hijas con síndrome de Down y son grandes. eh, lo importante también es estar en un grupo de apoyo con papás que tienen otros niños con síndrome de Down, eso los acompaña muchísimo. Esta mamá se llama Jimena y acompaña a otras familias con niños y uno le pregunta y es como si me preguntara a mí, ¿te cambiarías la nariz? No, es mía, es mi característica, es mi físico y espero que me acepten tal como soy. El problema lo tenemos los de afuera, no el paciente. Entonces, no es una lógica operarlo, es como querer cambiar algo que está. Andrea, preguntan respecto de los potenciales bocados auditivos, si se hacen de rutina y si los controles anuales lo hacen con autoemisiones y audiometría cuando son más grandes. Mira, lo hacemos, el potencial auditivo es cuando vos tenés dos autoemisiones que no pasó. Por eso que siempre yo les digo, no empecemos a hacer autoemisiones tan precozmente al mes, porque el conducto auditivo es muy pequeñito y ya ahí tenemos una de las autoemisiones acústicas que va a dar negativa, que no va a ser pasó. Y entonces una que ya dio negativa ya te genera duda a ver si realmente es o no. Por eso tenemos hasta los 6 meses para hacerlo, yo sugiero los 3 meses y repetirlo. Si en esa repetición no pasa, a ir al potencial evocado. Y después, los primeros años se controla con autoemisiones y después con audiometría. El paciente colabora igual que otro niño, uno le explica y él te dice acá, acá y te va diciendo. Si no encontramos con que las audiometrías dan alteradas, ahí recién llegan los potenciales evocados auditivos. Muy bien. Respecto bueno, muchos, seguramente algunos colegas son no de Córdoba capital, sino del interior, y tener equipos interdisciplinarios que permitan un seguimiento coordinado, ¿no es cierto? Y con una adecuada referencia a los pediatras de cabecera no es sencillo, ¿no es cierto? Quería preguntarte si en Córdoba, a nivel público o a nivel privado, si existen ya centros que tengan este tipo de seguimiento, que permitan, digamos, que los chicos tengan las atenciones que necesitan. Acá yo siempre digo que el pediatra es el jefe de la orquesta, es el que coordina todo. Nosotros, me sumo como pediatra, estamos capacitados para hacer este seguimiento. Siempre los papás me dicen, mira, yo vivo, por ejemplo, en Arroyito, me tengo que ir a Córdoba a tener mi pediatra, quiero que lo controle usted. No, 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 usted tiene su pediatra, va a ser capaz de hacer el seguimiento porque el control de crecimiento y desarrollo lo hacemos permanentemente en cada niño que nos llega a la consulta, pero sí hay algunas cuestiones que son estas de la anualidad, o sea, una vez al año hacer una pasada por todo el equipo. Cuando son del interior, bueno, y no lo tienen, venirse hasta Córdoba organizarse para hacer una visita y hacer por todas. Está la Fundación Lejeune, que ahí se hacen los controles generales, pero no hace falta esto de ir específicamente a un pediatra que haga síndrome de Down, sino que cada uno de nosotros lo puede hacer
y seguir las condiciones. Estas condiciones están dadas por el control de crecimiento y si seguimos lo que decimos, bueno, las pautas americanas de control de niños sanos, está el pedido de la ecografía, está pedido de la autoemisión, en el CUS está pedido cada una de estas cosas que estuvimos hablando. Yo digo, es seguir y controlarlo como realmente deberíamos controlarlo, no hacer y pasar por alto, ¿escuchas? ¿Escucha mamá? Sí, no. Hacer la autoemisión al año, hacer el control cardiovascular al año, o sea, hacerlo pautado. Y lo Ujú. podemos hacer. Por eso Perfecto. es importante que sí, mejor el que va a estar ahí al pie del cañón es el pediatra. Va a saber dónde se está desviando el niño, dónde tengo que hacer más hincapié, lo tengo que derivar al neurólogo y el acompañamiento ese sí es exclusivo, que es la rehabilitación con especialistas. A veces en la pandemia tuvimos la oportunidad de aprender con esto de la virtualidad, hoy lo estamos haciendo. El paciente era indicado a la familia qué cosas tenían que hacer y bueno, después una vez al mes se encontraban con un fisiatra, con un psicomotricista por pantalla, o sea, tenemos dado las posibilidades actualmente de hacer el control y ver una buena evolución en un paciente con síndrome de Down, o sea, no hay que desesperarse, tenemos las posibilidades ahora virtuales, cualquier cosa me pongo también a disposición, están los equipos que hacen virtualidad, y si no, bueno, el control del pediatra se nos está desviando un poco y encaminarlo con el especialista que debe ser. Preguntan si respecto de las neoplasias hematológicas, ¿hay algún screening de laboratorio para detectarlas precozmente? Sí, se hace cuando se hace el test del piecito, el test metabólico, que ahí empieza en el laboratorio, se hace un laboratorio general para ver un citológico completo. Y debería hacerse una vez al año, no el especializado, sino un citológico convencional para ver cómo están los leucocitos, ver cuál es la diferenciación que hay, las plaquetas y si hay alguna normalidad, empezar a trabajar. Pero no anticiparse con estudios de alta gama, diremos, oncológicos, porque no lo vamos a encontrar, pero sí un laboratorio común y estar atento a al bajo peso, que por ejemplo, el cambio de color, las cosas que uno sabe en la parte oncológica, que está perdiendo peso, eh, la astenia, todas esas cosas, como cualquier otro niño, también se puede presentar. Lo único que a diferencia del otro niño, acá se presenta de una forma muy tórpida y mucho más evolutiva, ¿sí? Y preguntan también cuándo se piden los anticuerpos para celiaquía. Eso a partir de los 3 4 años se empiezan a pedir y se piden cada 2 años, ¿sí? Es un control dentro de la rutina que se hace y se les pide. Muy bien. La otra cosa, en esto de la alimentación saludable, y esto va para todos los niños en general, es mucho más fácil, y encima en un niño hipotónico, en otro que es hiperlaxo, masticar fideo o tomar leche que la carne, la fruta, las verduras, donde hay una masticación y esa hipotonía hace que cueste. Por lo tanto, hacer hincapié en los padres de una alimentación saludable y que el niño, por más que diga o se niega a comer, bueno, no darle el criollito, el fideo, que es lo más fácil para la consumición, sino que hay que estar un poquito acompañándolos en el crecimiento y dándole una buena alimentación. Pregunta si la interconsulta con neurología se hace de rutina. La, eso está dentro de las primeras cuestiones que uno realiza, ¿sí? Para ver cómo es o dónde estamos parados. Es la primera valoración, como yo le dije, lo escaneamos de arriba abajo, el control neurológico, se hace la ecografía cerebral también y después, como en el control de crecimiento y desarrollo, uno tiene las pautas de crecimiento, uno va viendo si hace falta o no, y sobre todo si los movimientos, si hay nistagmus, si hay estos sustitos, que es el síndrome de West, o algún movimiento raro, ahí sí pedimos la interconsulta con neurología. Ujú. Preguntan si hay alguna forma de predecir cuál va a ser el grado de retraso mental que presente el paciente en el futuro. Bueno, eso es como si la pregunta de los padres es, ¿existen grados acá? No. O tenemos síndrome de Down o no tenemos. Y como todos nosotros,
hasta los 5 años no podemos determinar cuál es nuestro grado de aprendizaje. Fíjense que cuando empieza ese caminar de la sala de 5 a primer grado, que pasamos de un conocimiento concreto al abstracto, ahí es donde empiezan a detectarse los retrasos o trastornos de aprendizaje, acá también, ¿sí? Porque yo puedo tener la hipotonía, pero no puedo tener también todo el retraso mental moderado severo del niño. Puede ser hipotónico. Entonces, la cuestión del aprendizaje lo vamos a notar alrededor de los 4 o 5 años, ¿sí? Y no hay forma de predecirlo. Sí podemos predecir cuánto de movimiento y de travieso va a ser con esto de los pliegues. Un paciente que tiene pocos pliegues, un paciente quieto, un paciente que no se moviliza, un paciente que ya desde el útero demostró que no tiene mucha movilidad. Un paciente con varios pliegues, yo siempre digo a la madre, te agarraste el peor, este va a ser el demonio de Tasmania. Y realmente después de pasar unos años, la madre me dice, me dijo lo cierto, dice, se sube, se baja, se trepa, se tira, es peor que el otro. Y realmente, o sea, esa hipotonía ya la va marcando esas cuestiones externas como los pliegues de la mano, la movilidad, las piernas, eso que uno va viendo ya en el control. Que tiene 4 meses y se te giró y vos decís, por Dios, este se cae de la camilla. Ese travieso, ese uno ya lo va pudiendo ver la cuestión de la motricidad. Bueno, muy bien. Creo que estamos respecto de las preguntas. Me parece que ha sido muy clara, ¿no es cierto?, en la presentación y en los comentarios. Así que, bueno, te agradecemos, Andrea, sobre todo por este aporte que nos permite acompañar mejor a estos pacientes, ¿no? Para que de esa manera terminen cuidados y con la familia también contenida frente a este tipo de situación que quizás a veces, digamos, nos generan una cierta angustia, pero a veces nos damos la sorpresa de que la familia toma digamos, la condición de tener un hijo con este tipo de síndrome genético como una bendición y una oportunidad, ¿no? Así que realmente muchas gracias, Andrea, por este aporte, a todos por estar presentes y nos vemos en un mes con el último de los encuentros del Comité de Pediatría Ambulatoria con otra temática de interés para nuestra práctica cotidiana. Así que muchas gracias a todos por estar y nos vemos la próxima. Chao a Muchísimas gracias todos. a ustedes. Un beso.